Buenas tardes hermanos, que el Señor les bendiga. En esta tarde vamos a tener nuestro tema titulado Las virtudes del cristiano, de acuerdo a nuestro pasaje bíblico que se encuentra en Hebreos capítulo 10, de los versículos 19 al 25. Vamos a hacer una oración para comenzar nuestro tema. Gracias Padre Santo, te damos en esta tarde, Señor, porque nos das la oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Te pedimos, Padre, que seas tú quien guíe nuestro corazón y nuestros pensamientos a escuchar tu palabra. Te pedimos que te quedes con nosotros, Padre Santo, y que seas tú conmigo, Padre Santo, guiándome para hablar solamente tu palabra, Señor, y que junto con mis hermanos podamos ser edificados en tu palabra. Pues te lo pido y te lo agradezco a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Las virtudes del cristiano es nuestro tema de este día, hermanos. Virtudes que todo cristiano verdadero debe de tener y sobre todo que debemos de demostrar. Estas virtudes, hermanos, debemos demostrarlas en todo lugar donde estemos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en donde quiera que vayamos, deben de ser demostradas por nosotros. Pero para comenzar nuestro tema, hermanos, debemos preguntarnos primeramente, ¿qué es una virtud? Una virtud, hermanos, es la cualidad moral considerada buena. Dice que se refiere a la eficacia de ciertas cosas para producir determinados efectos. Es la integridad moral con la que nos conducimos de acuerdo a lo que es justo y de acuerdo a lo que es correcto. Es entonces la virtud aquello con la que nos regimos en nuestro día a día y que produce efectos positivos. Dice que es actuar con justicia, pero justicia que solamente la podemos atribuir al hombre por medio de la gracia de Dios. Recordemos, hermanos, que estas virtudes, como las que menciona Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, como los frutos del Espíritu, de los cuales estos son algunos de ellos, como el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza. Estas virtudes, hermanos, solamente son atribuidas por gracia de Dios. Ya que hemos definido lo que es una virtud, como esas buenas acciones que tenemos en nuestro día a día, vamos a ver lo que nos dice nuestro pasaje bíblico, comenzando con el versículo 19. Dice así: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Antes de comenzar a ver nuestras virtudes que todo cristiano debe de tener, debemos preguntarnos, ¿quién es el medio o cómo es posible llegar a ser una persona virtuosa? Como cristianos, ¿quién es nuestro medio para poder llegar a tener estas virtudes? Y este versículo 19 nos está haciendo referencia a ello. Comienza con este texto que dice: así que, hermanos. Si notamos, hermanos, el escritor sagrado en versículos anteriores nos está haciendo un recuento del sacrificio de Cristo. Nos está haciendo el recuento de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, quien es el medio para que nosotros como cristianos podamos llegar a alcanzar esas virtudes, podamos desarrollar esas virtudes. Dice: así que, hermanos. Con esto comienza diciéndonos: así que pongan su mirada en lo que ya les he dicho acerca del sacrificio de Jesucristo. Dice que gracias a él tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, ya sin la intervención de un sumo sacerdote o la necesidad de traer sacrificios, pues Cristo, quien es el Cordero de Dios, ya entregó su propia vida por los suyos. Dice el versículo 20: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y el 21 dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y aquí nos preguntamos, ¿pero por qué nos dice que un camino nuevo y vivo? ¿Acaso había un camino viejo? Recordemos que sí, hermanos. Anteriormente los creyentes, para poder ser perdonados sus pecados, tenían que traer sacrificios y ofrendas ante el sumo sacerdote para poder acercarse al templo de Dios. Pero recordemos también que ellos no podían acercarse al lugar santísimo, sino solamente
el sumo sacerdote entraba una vez al año. Cuando nos dice que el velo es su carne, está utilizando simbólicamente el velo como su cuerpo. Recordemos que el velo se rasgó de arriba a abajo. También recordemos que el cuerpo de Jesús fue quebrado y su sangre tuvo que ser derramada por nosotros para abrirnos entrada al trono de Dios. Entonces, hermanos, el primer paso para llegar a ser unas personas virtuosas es reconocer lo que nos está diciendo estos textos, reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos debemos reconocer este sacrificio, debemos reconocer a nuestro Señor y Salvador personal, el único que nos dio entrada y que nos dio libertad al trono de la gracia. Para llegar a tener estas virtudes que vamos a mencionar, debemos de tener ese primer paso, reconocer que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro libertador y quien nos ha dado plena entrada ante el trono de Dios. Vamos a ver, hermanos, entonces que a partir del versículo 22 nos presenta 3 grandes virtudes que todo cristiano debe de tener. Versículo 22, primera virtud, la fe. Dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando este texto nos habla de sinceridad, está describiendo el corazón de un creyente legítimo, de un creyente honesto y sobre todo de un creyente comprometido. Al recibir el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, todo esto es posible. Nuestro corazón se vuelve honesto, nuestro corazón se vuelve comprometido. Nuestra fe comienza a ser una fe genuina, de tal modo que ya no dudamos cuando nos acercamos a Dios. Ya no tenemos que llegar ante Él por medio de sacrificios, por medio de ofrendas o por medio de un sumo sacerdote. Ahora nuestra respuesta es directa. Nuestras peticiones a través de Jesucristo son directas, como nos dice Santiago 1:6, que dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Nuestra fe debe de ser genuina, no solamente nuestra fe en Jesús, sino nuestra fe en que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús puede ser contestado. Pero hermanos, aquí entramos en unas cuestiones que muchos hemos pasado. Por ejemplo, algunos de nosotros hemos pedido cosas a Dios que tal vez no han sido contestadas, o tal vez no vemos respuesta, y comenzamos a preguntarnos: bueno, ¿será acaso que Dios aún me escucha? ¿Será acaso que esta petición Dios no la quiere contestar? ¿O por qué no veo una respuesta? Queremos respuestas inmediatas. Pero sabemos también, hermanos, que el Señor nos responde de 3 maneras diferentes. En ocasiones tarda en responder, y esto para probar nuestra paciencia. Cuando Él tarda en responder, está probando precisamente esto, nuestra paciencia. Nos está diciendo: bueno, ¿qué tan paciente eres? ¿Qué tan confiadamente estás en mí? Está probando también y proclamando su soberanía. Nos está haciendo dependientes a Él. Nuestra fe en esta parte no debe de dudar. Debemos de ser pacientes con Él. En otras ocasiones contesta de inmediato, demostrando su poder ante cualquier situación. Y esto lo notamos tal vez muy visiblemente en nuestras enfermedades, que hemos escuchado o nosotros mismos hemos experimentado esa inmediatez en las respuestas de Dios. Cuando pedimos algo con fe, cuando pedimos algo conforme a su voluntad, Él es bueno con nosotros y responde de manera inmediata. Una de las formas que nos responde también es haciéndolo no conforme a lo que nosotros pedimos o cómo lo pedimos, sino a lo que es mejor para nosotros. Ahora, hermanos, también sabemos que esa fe, la fe más
La mayor fe que debemos de tener es la salvadora. Esa fe que nos da seguridad en Cristo como nuestro abogado y el cual intercede por nosotros ante el Padre. Por tanto, no debemos de dudar cuando nos acercamos a Él. Esa fe es la que nos debe de dar la seguridad de la salvación, como nos dice el versículo 22. Dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Una vez que hemos tenido esta fe salvadora, podemos tener la seguridad de que nuestro corazón ha sido purificado de todos los malos pensamientos y de malas acciones. Pero también nos dice que nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Esta primera virtud, que es la fe, debe ser aquella que siempre debe estar en nuestra vida. No debemos de dudar, no debemos de poner en duda de lo que Dios nos ha prometido. Debemos de pedir también a Dios que aumente nuestra fe cuando ésta vaya decayendo. La segunda virtud, hermanos, es la esperanza, de acuerdo a nuestro versículo 23, que nos dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esperanza es el estado de espera, como lo dice la misma palabra, que surge cuando se presenta algo que vemos alcanzable, algo que deseamos, que puede estar en nuestras manos. Es el estado de permanecer firmes en aquello que esperamos, pero para esperar algo debe de haber primeramente una promesa. Como humanos esperamos muchas cosas terrenales, como terminar una carrera, tener un buen trabajo, tener una casa, tener un carro, pero hay promesas que van más allá de lo terrenal. Y estas promesas solamente pueden ser hechas por alguien verdadero, por alguien que cumple su palabra. Solamente pueden ser hechas por Dios. Para ello vamos a ver solo algunas de las promesas en las que debe de estar puesta nuestra esperanza. Nos dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10, dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Esta es una promesa que Dios cumple día a día, pues dice que aunque sufrimos un poco de tiempo, Él mismo nos llenará de gracia, pues nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo, y no solo eso, sino que nos restaurará y nos hará fuertes, firmes y estables. En este texto, en esta promesa debe de estar puesta nuestra esperanza. Otro texto es Deuteronomio 7:9, que nos dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero. Él es Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Vemos una vez más la promesa de Dios. Dice que Él solamente es fiel y que cumple su pacto, no solamente a nosotros como personas, sino a los hijos y a los hijos de nuestros hijos, pues dice que cumple su pacto generación tras generación y que Él se muestra fiel a quienes lo amamos y quienes obedecemos sus mandamientos. Dice el Salmo 121, 7 y 8: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Esta es una promesa que Dios cumple día tras día. Dice que Él guardará nuestra alma de todo mal, que Él guardará nuestra entrada y nuestra salida. Y esta promesa es tan visible en nuestras vidas día a día, hermanos, que salimos a trabajar, salimos a comprar cosas, en la medida de lo posible que hemos podido salir, Él nos ha guardado de nuestra salida y nuestra entrada. Si Dios hizo tantas promesas, hermanos, nuestra esperanza es que Él las va a cumplir. Él ha cumplido muchas de ellas ya, pero sobre todo va a cumplir las que aún faltan. Por eso no debemos de dudar, sino que debemos de confiar en Él, pues su amor no falla, pues sus planes no cambian.
Pasemos ahora a ver la virtud más importante de todo cristiano, el amor. Versículo 24 y 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dice, considerémonos unos a otros. Esta virtud es la más importante entre todas las virtudes, pues dice que quien ama a su hermano no le busca ningún mal. Al contrario, si ve que está haciendo algo mal, lo llama con amor y lo hace reflexionar. Dice que también que el amor de Dios a través de Jesús y aplicado a través del Espíritu Santo ha sembrado en nuestros corazones un amor completamente gratuito. El amor de Dios es un amor sin interés, no espera nada a cambio. No ama solamente porque es amado, sino Él ama también a quienes no le aman. Él siempre toma la iniciativa. Esta virtud nos dice que quien amamos, quienes debemos amar, debemos practicar buenas obras. Quienes amamos, debemos de servir a los demás sin esperar nada a cambio. Quienes amamos debemos de ser empáticos con los que sufren y también con los que se gozan. Así lo leemos en Romanos capítulo 12, versículo 15, que dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Si tenemos esta virtud, hermanos, debemos aplicarlas no solamente a aquellos a quienes nos aman, sino a todos aquellos a quienes también no nos aman. Por ejemplo, a nuestros enemigos. Una pequeña historia que les voy a contar, hermanos, dice así. Un carcelero le preguntaba al preso, ¿usted me ama? El preso le respondió, sí, yo te amo. El carcelero le contestó, pero nosotros te hemos retenido aquí en prisión muchos años, sin juicio, sin condena, ¿y tú dices que me amas? Es imposible, no será de verdad. El preso le responde, ciertamente yo he estado muchos años contigo, y tú has visto que en verdad te amo. Le responde él, cuando salgas libre, ¿no enviarás a tus fieles a quemar nuestras casas y a matar a nuestras familias? Y el preso le responde, no, aunque quieras matarme, yo te amo. ¿Pero por qué? Pregunta. Porque Jesús me ha enseñado a amar a todos, incluso a los enemigos, pues si no lo hago, no soy digno de llamarme cristiano. Esta es una verdad que debemos de tener presente nosotros, hermanos. Dice que si no amamos como Cristo nos ha enseñado, no somos dignos de llamarnos cristianos. Dice el versículo más adelante, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El día se acerca, hermanos, sin duda. Pero ¿qué tipo de iglesia encontrará nuestro Señor cuando vuelva? ¿Será que encontrará una iglesia dividida, llena de pleitos, iras y contiendas? ¿O será que encontrará una iglesia fiel, que sabe esperar, y que está llena de amor? ¿Una iglesia que tiene estas tres virtudes? ¿Será que encontrará esta iglesia nuestro Señor? ¿Una iglesia llena de fe, de esperanza y de amor? En ustedes está la respuesta, hermanos. Que Dios les bendiga.